OnFocus, the Airway Video Ecosystem. All the time, all the patients, all in one. De este último congreso organizado por All Medical Group. Y pues primero que nada, me gustaría agradecer a todas las personas que hicieron posibles este evento. Empezando por todos los aquí conectados y que haciendo un esfuerzo y teniendo las ganas de aprender, están aquí el día de hoy. Y obviamente también agradecer a los colegios de anestesiólogos y a sus respectivos presidentes que nos apoyaron para en colaboración poder realizar este evento. Primero, al doctor Simón Leobardo Mercado Rivas, presidente del Colegio de Anestesiólogos de Jalisco. Al doctor Jerónimo Vázquez Uribe, presidente del Colegio de Anestesiólogos de Nuevo León. Y al doctor Luis Góngora Bucul, presidente del Colegio de Anestesiólogos de Yucatán. Un gran saludo a todos y nuevamente gracias por apoyarnos. De igual manera, me gustaría agradecer a nuestros distribuidores máster, que nos apoyaron en la distribución de los equipos OnFocus y que son Integración de Tecnología Médica en Guadalajara, Certec Medical, ubicados en Ciudad de México, IMA Médica, ubicados en Guadalajara y León, IMA Médica del Norte, ubicados en Monterrey, y Go Medical, empresa máster en la Ciudad de México. Por último, me gustaría dar un agradecimiento igualmente a la doctora Harumi Chenge Said y al doctor Juan Carlos Gutiérrez. Y en una especial mención al doctor Alejandro Cornejo Plácido, que aportó mucho a la planeación y a la difusión de este evento. Y bueno, sin dar más vueltas, me gustaría presentar a la doctora Harumi Chenge Said, que nos dará la plática titulada La correcta elección de los dispositivos ópticos integrados en el manejo de la vía aérea. Ella, la doctora, es egresada de Anestesiología y Anestesiología Pediátrica del Benemérito Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Trabajó en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan I Mencha, por 2 años y se dedica a la práctica privada. Forma parte de la Asociación de Anestesiólogos de Jalisco y Grupo Médico de Ángeles del Carmen. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Carmen. Hola, buenas noches a todos. El día de hoy les voy a compartir una exposición bastante interesante que tiene como título lo que es la correcta elección de los dispositivos ópticos en el abordaje de la vía aérea. Ahí está. Nada más para comentarles que dentro del conflicto de interés, bueno, formo parte de lo que es la familia OnFocus Education. Y dentro de los puntos que vamos a tratar en esta plática es un recuento histórico sobre lo que es el desarrollo de, pues, todos los dispositivos que se han utilizado para visualizar la vía aérea, la evaluación de las guías, la guía británica, canadiense, la americana, unas conclusiones muy particulares y unos casos clínicos que quiero compartirles en los cuales se utilizaron varios dispositivos de la familia OnFocus. Dentro del recuento histórico, bueno, tenemos que tomar en cuenta que la primera persona que tiene un registro sobre lo que es la intubación para soporte ventilatorio fue Hipócrates. Lo hizo obviamente con lo que tenía a su alcance, que fueron en algunas ocasiones pajillas o ramas de bambú o algunos tubos que él elaboró. Después, lo que fue el médico Avicena, él utilizó las cánulas de oro y plata para la intubación de pacientes moribundos o que tenían algún tipo de tumor o lesión en la vía aérea, sin éxito, totalmente a ciegas. Posteriormente, en el siglo VII, Paul de Egina desarrolló lo que es el Glossotronchus, que es realmente como una pala nada más, la cual introducía a la boca del paciente y permitía visualizar un poco más allá de lo que era la lengua y la laringe. Posteriormente, Andrea Berzelius, en 1543, en lo que fue su tratado de Humani Corporis Fabrica Libris Septem, describe lo que es un instrumento de visualización en el cual, les menciono, era ya un poquito más cilíndrico y utilizaba la luz por medio de velas o pequeños espejos.
Posteriormente, en el año 1807, el doctor Philip Bossini crea un dispositivo en el cual agrega un canal en el cual se veía directamente la vía aérea y luego otro canal en el cual se agregaba una fuente de luz. El problema de este dispositivo es que era extremadamente largo. Se habla que es un dispositivo de más de 30 centímetros. Entonces, la visualización era realmente pobre y demasiado largo como para introducirlo en la vía aérea de una persona viva. Entonces, todas las visualizaciones que él tuvo fueron en cadáveres. Posteriormente, en 1829, el doctor Sen le agrega un pequeño espejo a ese laringoscopio del doctor Philip Bombosini y nos permite recortar un poco la distancia y visualizar un poquito más allá la vía aérea, siempre y cuando todo esto fue, como les mencionaba, en cadáveres. Después existe una controversia muy particular sobre quién fue la primera persona que vio la vía aérea en funcionamiento y completamente. Dependiendo de la literatura que nosotros revisemos y las escuelas, algunos colegios se le atribuyen al inglés Benjamin Babington y otros colegios, principalmente el español y el austriaco, a lo que fue el cantante Manuel Patricio Rodríguez García. Él era cantante de ópera. Entonces, se menciona que, bueno, entre que sí que no, la Sociedad Médica de la época decía que él había robado el dispositivo a Babington. Sin embargo, bueno, existen registros en los cuales él presenta en el Congreso de Medicina en su época el dispositivo y describe cómo se ven las cuerdas vocales en movimiento. Él se lo realizó la visualización directa a su hermana, que también era cantante de ópera, y a su padre. Entonces, pues, como les mencionaba, realmente hay controversia, pero a la opinión de esta humilde servidora, yo creo que realmente fue Manuel Patricio Rodríguez García quien describe la visualización directa por primera vez. Después, en el año 1858, Johann Nepomuk Sesmark fue el primer médico el cual le coloca un espejo oftalmológico a su dispositivo, creando de alguna forma un laringoscopio más tradicional, más pequeño, y describe lo que es la primera laringoscopía clínica sin realizar todavía una intubación, y también es la persona que describe la maniobra URP que todos ya conocemos. En el año 1913, Chevalier Jackson se encarga de colocarle un mango a esta pala, porque antes era solamente una pala, y le coloca la luz no al distal completamente a la pala, no como estaba antes, que era proximal al operador. Y en lo que fue el tratado que él menciona de Technique of Insertion of Endotracheal Insufflation Tubes, menciona y describe cómo realiza la primera visualización e intubación en un paciente vivo. Entonces fue como un parteaguas para la época. Después, lo que fue Sir Ivan Whiteside Magill, él agrega baterías a este dispositivo y la capacidad de que se utilicen varias hojas con un mango. ¿Esto por qué? Bueno, porque fue realmente ya en la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces, a través de esta situación, pues se necesitó y él de esta forma pudo apoyar y ayudar a salvar algunas vidas. Luego, en 1941, o sea, realmente más cercana a nuestra época, el doctor Robert Arden Miller fue la primera persona, como ya todos conocemos, que describe su hoja recta con una curvatura en la punta que tiene la finalidad de levantar directamente la epiglotis. Esta hoja había en todos los tamaños, no era solamente pediátrica como las conocemos actualmente, y varios médicos estaban en desacuerdo con utilizarla, puesto que decían que esa
rectitud de la hoja causaba un trauma de la vía aérea. Entonces, Robert Reynolds McIntosh, en 1943, describe lo que es la primera hoja curva y menciona que se debe colocar en la vallécula. Posteriormente, lo que fue la casa comercial de Weiss coloca lo que es la fibra óptica en una hoja Mac. En cuanto a la evaluación de guías, bueno, hay un metaanálisis que se realizó en el año 2019, en el cual se valoraron 38 guías y algoritmos, y algo muy importante que se encontró es que tenemos diferentes lenguajes. No hablamos un lenguaje universal sobre lo que es la dificultad de la vía aérea. Y también se encontró que a partir de lo que fue el año 2013, 2014, hubo un boom en cuanto a la necesidad de las guías y la revisión de estas. Si nosotros vemos en la gráfica que les muestro, antes del 2001 no había ni una guía, ni una necesidad realmente, o sea, había necesidades, pero no había ninguna literatura que nos dijera qué hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo. Y a partir de ahí se fueron sumando. Lo que es la barra naranja es el total de estas guías, y lo que son las barras azules son aquellas que se publicaron por año. Algo importante de destacar de esto es que se menciona ya en estas guías, principalmente en las más recientes, la importancia de elegir el dispositivo adecuado. ¿Ok? No, inicialmente se decía que lo intente un operador, y si no otro operador, y otro operador, y otro operador, y ya después se buscaban otras opciones. Ahorita no. En la conclusión de este artículo, aparte de que se necesita un lenguaje universal, menciona que es necesario elegir el dispositivo adecuado desde el inicio, tomando en cuenta los antecedentes del paciente y algunas condiciones clínicas que veremos un poquito más adelante. En cuanto a las guías británicas, lo que hay que reconocerles es que, bueno, ellas destacan lo que es el score MACOCHA, por decirlo así, que es un acrónimo, que es Mallampati, que sea un score 3 o 4, síndrome de apnea obstructiva del sueño, limitación cervical, apertura oral de menos de 3 centímetros, que el paciente esté en coma, hipoxemia, que el anestesiólogo no esté entrenado, que es algo muy importante. ¿Y cómo lo califica esto? Va desde 0, que es muy fácil, o hasta 12, que es realmente difícil. Entonces, se suman estos factores y a partir de ahí se determina si es o no una vía aérea difícil y cómo manejarla. Esta guía reconoce la importancia del factor humano. Como les mencionaba hace un momento, en el mismo score, reconoce que si uno no está capacitado o entrenado, realmente puede ser un peligro. También hace énfasis en el uso de nuevos dispositivos, no limitarnos al laringoscopio tradicional. A su vez, limita lo que es el número de intentos. Como les mencionaba hace un minuto antes, nos decían, inténtalo tú 3 veces y si no, un experto y demás. Aquí no. Aquí realmente los británicos dicen un intento por persona y de preferencia si sabes que es difícil que lo haga el experto desde el inicio. También combina lo que es el plan A, B, C que antes conocíamos, junto con lo que es el Vortex Approach, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto con la intención de que no nos limitemos a, ok, primero voy a ventilar con la mascarilla facial y luego voy a intentar intubar con el laringoscopio. No pude con laringoscopio, ahora voy con el videolaringoscopio, no pude con videolaringoscopio, ahora voy con fibroscopio, o sea, no. El chiste es, si tú sabes que ya el paciente tiene alguna condición que debe favorecer el uso de uno, utilices ese. No tienes por qué escalonar como antes. Y algo muy, muy importante que ellos mencionan es que no se debe suspender el aporte de oxígeno en ningún momento. Debemos utilizar dispositivos ya sea alto flujo por vía nasal o con algún tipo de buggy, pero todo el tiempo estar administrando oxígeno al paciente, puesto que esto va a condicionar que el paciente tenga un buen o mal resultado a largo plazo.
Dentro de los puntos que ellos mencionan en su checklist, es muy importante que nosotros veamos, uno, que tenemos que tener una oxigenación óptima, ¿sale? Con los puntos que ahí menciona. También es muy importante en la parte que dice de preparar el equipo, como les mencionaba, tenerlo todo a la mano. Entonces, videolaringoscopio, dispositivos supraglóticos, fibroscopio flexible, todo eso tenerlo ahí en la sala. No esperar a que las cosas se compliquen para tenerlo. Y otra cosa muy importante es que debemos tener la opción de la intubación de un dispositivo como lo que es el fibroscopio o una fibra óptica a través de un dispositivo supraglótico. En cuanto a lo que les mencionaba hace un minuto de Vortex Approach, pues sistema, por decirlo así, surge de lo que es Australia y Nueva Zelanda. Es un modelo que, como lo están ustedes viendo, es un, digamos, como si fuera una especie de torbellino o embudo, en el cual dice que lo más importante es que utilicemos el dispositivo que nosotros querramos, ya sea mascarilla facial, mascarilla laringea o tubo endotraqueal, y si no podemos utilizar, por ejemplo, la mascarilla facial, no lo logramos, ok, pasemos directamente al tubo o a la mascarilla laringea. O, ¿por qué no? Empezar directamente con la laringea o con el tubo. Y esto menciona que son dos, o sea, no son más que dos opciones, y si no se logra, como el mismo embudo, bajamos, y en el centro de este vórtex se encuentra lo que es la vía, el abordaje de la vía aérea de forma quirúrgica, ¿ok? También menciona que hay algunas consideraciones que nos pueden ayudar, como lo que sería la manipulación de la cabeza, del cuello, de la laringe, como les mencionaba la maniobra hace ratito, los dispositivos. También considerar la aspiración, tenerla todo el tiempo, si es que el paciente lo necesita, y lo que les mencionaba, el flujo constante de oxígeno, ¿ok? También hace énfasis sobre lo que es la relajación muscular. Debido a que hay mucha controversia en la vía aérea difícil, si se relaja o no se relaja, ellos mencionan que si todo está fallando, relajemos al paciente, puesto que tenemos con qué revertirlo. Entonces, vale la pena tenerlo presente. Este modelo, como les mencionaba, está todavía en estudios, y es un modelo más que nada de enseñanza para anestesiólogos, para internistas, para personas que se encuentran en el área de urgencias, porque son todos aquellos los que van, al final de cuentas, intubar a un paciente, y lo que ellos quieren es que no se llegue a una situación en la cual no se puede intubar y no se puede ventilar a un paciente. En cuanto a las recomendaciones de la guía aérea, de la guía canadiense sobre el manejo de la vía aérea, bueno, en esta guía va por partes, está muy interesante, se los recomiendo mucho, y menciona cuáles son los predictores de una intubación difícil utilizando la laringoscopía directa. Entonces, los principales son que sea mayor de 46 años, sexo masculino, Malampati 3 o 4, como ya vimos, distancia tiromentoniana menor de 6 centímetros, dientes prominentes o frágiles, una distancia esternotiroidea corta, limitada movilidad cervical, limitada apertura oral, limitada protusión mandibular. El test de la mordida se vuelve muy importante para ellos. El antecedente de síndrome de apnea obstructiva del sueño, la circunferencia cervical aumentada, el antecedente personal de una intubación difícil, así como la ausencia del bloqueador neuromuscular y, muy importante, la inexperiencia del operador. En cuanto a los predictores de intubación difícil utilizando un videolaringoscopio, se encuentra que el paciente tenga la anatomía del cuello anormal, el sexo masculino, que posea una lengua larga, una distancia tiromentoniana menor a 6 centímetros, una distancia esternotiroidea corta,
Igual, limitada movilidad cervical, apertura oral limitada, eso es muy importante. Aquellos pacientes que tengan una apertura oral menor de 3 centímetros van a ser muy difíciles candidatos para la inserción de una hoja de un videolaringoscopio. También es importante lo que les mencionaba, la limitada protrusión mandibular y la inexperiencia del operador. En cuanto a los predictores utilizando otros dispositivos, en específico cuando se utiliza el estilete óptico, o sea, el videoestilete, sería el aumento del IMC, la pobre apertura oral y un CORMAC de 3 o 4. En cuanto a los predictores de una intubación difícil utilizando un broncoscopio flexible bajo anestesia general, bueno, en este caso sería que el paciente tenga demasiadas secreciones o la cavidad oral con sangre o vómito, que tenga un cuello ancho y que el diámetro del tubo traqueal sea más grande en relación con el diámetro externo del endoscopio. Algo también muy importante de esta guía es que compara los beneficios y limitaciones del uso del videolaringoscopio contra el fibroscopio en el caso de la intubación con paciente despierto. Y bueno, ellos mencionan que el uso de una hoja hiperangulada con un videolaringo para una intubación en paciente despierto, pues bueno, nos facilita más el hecho de que nos va a dar una visión amplia de la anatomía. Se pueden utilizar varios tubos endotraqueales en el mismo intento. La técnica suele ser más familiar y por lo tanto hay una mayor tasa de éxito. Y las consideraciones son las mismas que les mencioné hace ratito. Una limitación de la apertura de la boca, una pobre extensión del cuello o una lengua agrandada o masas en este nivel puede hacer que falle totalmente. En cuanto a la ventaja o limitación del uso del broncoscopio flexible, en el paciente despierto, pues es que nos permite realizar un abordaje nasal guiado si es que fuera necesario. También nos permite que se pueda utilizar como guía y asegurar su ubicación en la carina. Nos ayuda a ubicar lesiones o fístulas traqueales. Y bueno, tenemos que considerar que en situaciones con masas en cavidad oral o pobre apertura, pues este va a ser aún más fácil de utilizar en comparación del videolaringoscopio. Ahora bien, la Sociedad Americana acaba de sacar su guía, de hecho le pone que es del año que entra, y ellos nos dicen que el uso del videolaringoscopio tiene una tasa de éxito del 85 al 100% en comparación a la laringoscopía directa, y en el primer intento la tasa de éxito es del 51 al 100%. Realmente pareciera un volado, pero ¿de qué va a depender esto? Pues de que nosotros practiquemos. En cuanto al videoestilete, la tasa de éxito va del 84.9 al 100% comparado con la laringoscopía directa. El broncoscopio flexible, la tasa de éxito va del 78 al 100%, igual comparado con la laringoscopia directa. Y ellos mencionan que no debemos estar casados también con un solo dispositivo, que si el paciente lo necesita, se pueden utilizar combinaciones como lo que sería el videolaringoscopio con un broncoscopio flexible, puesto que el videolaringoscopio nos va a ayudar a desplazar los tejidos, la lengua, y el broncoscopio flexible nos puede ayudar a llegar con mayor seguridad a las cuerdas, a la carina y a su lugar correcto. Utilizando este tipo de combinaciones se tiene una tasa de éxito del 80 al 90% en comparación de la laringoscopía directa sola y, como les mencionaba hace rato, la tasa de éxito en el primer intento también es un volado del 50 al 100%. Dentro de los algoritmos que ellos nos muestran en esta ocasión, hay algo que es muy importante, que realmente el número de intentos, como les mencionaba hace ratito, está limitado a 3 como máximo o menos de 3 y 1 del experto. Y en ese momento nosotros tenemos que buscar dispositivos alternativos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos casamos a que, sí lo puedo intentar con la laringoscopia directa, hago 1, 2 y no puedo, la que sigue no debe de ser con una laringoscopia directa. Se deben de buscar otro tipo de dispositivos
ya sea un videolaringoscopio, un broncoscopio, incluso una mascarilla laringea, cualquier dispositivo supraglótico que nos pueda ayudar a rescatar la vía aérea. Y si no logramos esto, tenemos que pedir ayuda, pero la ayuda ya no va a ser guiada a alguien más que lo intente, sino a buscar ahora sí lo que sería la vía aérea invasiva, ¿ok? Es algo bien, bien importante. En cuanto a pediatría, el manejo es casi parecido. Sin embargo, aquí tenemos un punto en el que se encuentra marginal. O sea, tenemos, si se puede, estamos en el límite y no se puede. Algo muy, muy importante en este algoritmo, que en el otro no se mencionaba, es este pequeño relojito que ustedes están viendo en su pantalla. Ese relojito significa que pienses. O sea, tómate el tiempo de pensar y recapitular qué estás haciendo mal y cuál dispositivo le puede servir más a tu paciente. Si tu paciente no se puede intubar con una laringoscopia directa, por lo que ustedes gusten, pueden intentarla con un broncoscopio o un videolaringo, pero si no, rescaten la vía aérea con una mascarilla laringea. Y como les mencionaba, 3 intentos por alguien experto y uno más por otro experto, ¿ok? O sea, ya no estamos hablando de que una persona no experta o no capacitada. O sea, todos tenemos que estar capacitados para saber utilizar los dispositivos y ofrecerle lo mejor a nuestro paciente. En dado caso de que esto fallara, tenemos que tener a la mano el equipo quirúrgico que pueda rescatar la vía aérea del paciente por medio de técnicas pues, quirúrgicas, una traqueostomía de urgencia, en fin. Dentro de las conclusiones que podemos mencionar de esta plática es que el mejor dispositivo es el que mejor se sepa manejar. Pero no por eso quiere decir que si nosotros aprendimos con el laringoscopio nos casemos con él toda la vida. Al contrario, si nosotros ya sabemos que es una vía aérea difícil, tengamos varias opciones en la sala, no nos limitemos. Otra cosa muy, muy importante es que practiquemos y practiquemos. Busquemos cursos, busquemos oportunidades para mejorar cada día y ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes. Tengamos presente los scores que les mencioné hace un momento para la elección del mejor dispositivo, así como les mencioné todas las condiciones que toma la guía canadiense para escoger cuál sí y cuál no, dependiendo de la situación de nuestro paciente. Y muy, muy importante es que limitemos el número de intentos sobre la vía aérea, ¿ok? Dejemos a un lado el ego. Si uno no está capacitado para realizarlo, siempre habrá alguien más. Lo importante es tenerlo presente y pedir ayuda en el momento adecuado, ¿ok? Y quiero mostrarles a continuación unos casos clínicos que están bastante agradables, espero que les gusten. Se utilizan diferentes tipos de dispositivos. En el primero es un caso clínico de una paciente femenina de 30 años, que está programada para amigdalectomía con un índice de masa corporal de 37, Malampati 4, tenía pobre extensión cervical, como veremos en el video, y una circunferencia cervical grande. Bueno, en esta paciente se decidió utilizar lo que fue el estilete rígido, el videoestilete rígido. Se está viendo un poquito mal, pero bueno, desde el inicio se veía que la extensión era prácticamente pues nula, la apertura oral sí era más de 3 centímetros y se decide por este dispositivo debido a la facilidad que este nos proporciona para el abordaje de la vía aérea en este tipo de pacientes. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, como pudieron ver en el video, la doctora Harumi me estoy explicando que utilizó este dispositivo, el videoestilete reusable. Un videoestilete que cuenta con una cámara en la punta y está hecho a material de aluminio magnético. Este dispositivo podemos utilizarlo tanto con la pantalla un Focusrite como con la pantalla un Focus Advance. En este momento, pues le prepararé el equipo a la doctora Harumi para que podamos ver su uso con la pantalla un Focus Advance de 7 pulgadas. Doctora, aquí le dejo el dispositivo y aquí le dejo el tubo endotrágico. En el caso clínico que estábamos viendo hace un minuto,
En el caso que vimos ahorita de la paciente, es muy similar al de este maniquí, tiene pobre extensión cervical y aunque la apertura oral es mayor de 3 centímetros, pues la extensión sí es nula, ¿no? Aparte hay que tomar en cuenta que la paciente pues contaba con obesidad y este dispositivo tiene un aditamento muy importante que nos permite estar administrando todo el tiempo oxígeno al paciente. Entonces, ¿cómo se realiza la intubación utilizando este dispositivo? Pues se aborda por medio de lo que es la línea media, se introduce previa aspiración de secreciones como en el video, ya que están bien aspirados, se introduce por línea media y nada más se necesita levantar un poquito y si ustedes ven en este momento ya estamos ahí en las cuerdas. ¿Ok? Una vez que vemos las cuerdas, en el maniquí nos permite visualizar hasta la carina y se desliza ya nada más el tubo endotraqueal sin llegar a la carina y se retira el dispositivo. Ok, entonces vamos a pasar por lo que sería el segundo caso clínico. Entonces estamos viendo el video de una pequeña de término de 2 días de vida, a la cual fue programada para craneotomía. En esta pequeña se utilizó lo que fue la hoja Miller. ¿Qué tal? Bueno, como en este segundo caso clínico, la doctora Harumi utilizó lo que fue la hoja reutilizable Miller 0. Estas hojas también se encuentran elaboradas en aluminio grado médico y en este caso utilizaremos nuestra pantalla de monitor montada en mango, nuestra pantalla o Focus Line. Con esto utilizaremos lo que es nuestro equipo y también utilizaremos una guía pediátrica para realizarlo. Doctora, aquí le dejo el Muchas equipo. gracias. Nos falta la... Bueno, como les mencionaba hace un minuto, en este paciente, en esta chaparrita se utilizó lo que es este tipo de videolaringoscopio con la hoja Miller 0. Y bueno, se tiene al pequeñito. Es muy importante tomar en cuenta que las nuevas guías de vía aérea difícil nos dicen que en menores de 2 años, más que una donita o algún dispositivo que nos ayude a levantar la cabecita, lo que se recomienda es utilizar un rosier, un rollito que nos permita levantar lo que es el tronco del paciente, quede a la altura de la cabecita. Y les voy a terminar debiendo la guía porque no sé dónde quedó nuestra pequeña guía, pero creo que aquí sí se alcanza a ver, no sé si sí, si no me corrigen. Se introduce igual desplazando la lengua y aquí, ahí sí vemos el epiglotis, la levantamos y ahí ya tenemos, ¿sale? Y ahí se introduce el tubo sin ninguna eventualidad. Si lo alcanzan a ver, chicos, no se ve, entonces lo voy a girar un poquito para acá. ¿Aquí se ve mejor? ¿Ahí? Ok, perfecto. Entonces, como les mencionaba, la pantalla, muy bien. Se entra por línea media, se levanta y nada más se introduce el tubo endotraqueal. Recordar siempre la regla de la distancia de inserción, que es el peso del pequeño, en los casos de recién nacidos, más 6. Y eso nos va a decir cuánto tenemos que introducir del tubo endotraqueal. ¿Ok? Vamos a continuar con el siguiente caso clínico, que es un adulto. Un masculino de 22 años, el cual está programado, o estuvo programado más bien, para amigdalectomía. Tenía un Malampati 4, tenía nula extensión cervical por instrumentación cervical previa, ya esta era su segunda cirugía, y además
como estrellita del pastel, tenía incisivos y caninos prominentes. En este paciente se utilizó un videoestilete flexible, el cual Gabo les va a mostrar en un momento más. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, a diferencia de nuestro estilete reusable, de igual manera tenemos lo que es nuestro videoestilete flexible. Este es un estilete a base de materiales que lo hacen desechable, por lo cual únicamente debe ser utilizado una vez. Pero en los últimos 15 centímetros del dispositivo, cuenta con la posibilidad de nosotros poder angularlo para nosotros adecuarnos a la anatomía del paciente y de esta manera abordar de manera adecuada la vía aérea. Pero pues bueno, ¿quién mejor para explicar todo esto que la doctora Harumi? Doctora Harumi, con mucho gusto me paso lo que es el dispositivo para poder realizar el procedimiento. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ahora cambiamos de paciente. Tenemos a nuestro paciente grandote, como les mencionaba. Este paciente, pues, tenía el antecedente de una instrumentación cervical. Entonces, necesitábamos que realmente no se extendiera nada. Pues no es que lo necesitáramos, es que él no podía extender nada el cuello. Y me falta un tubo. Aquí tiene tubo. Muchísimas gracias. Y bueno, utilizamos este tipo de estilete. Es muy importante tomar en cuenta que para la distancia en la cual se tiene que encontrar el estilete es aquí, como están viendo en la cámara, a la altura del agujero de Murphy. Si ustedes lo ponen después, si hacen que salga, se va a empañar fácilmente o se va a llenar de secreciones. Entonces, lo correcto es que se ubique aquí, ¿sale? Y con este corchito que tenemos acá, nosotros fijamos el tubo endotraqueal y así ya no se mueve, ¿va? Igual que con el otro, entramos por línea media, previa aspiración de secreciones. Ahí ya nos encontramos con la epiglotis, bajamos, cuerdas, y como les mencionaba hace ratito, es flexible. El maniquí está un poco rígido, me ayudas tantito porque me está doblando el estilete, ahí está, gracias, listo. Pasamos y pasamos el tubo. Entonces, realmente es flexible, como ustedes están viendo aquí. De hecho, se dobló. ¿Por qué? Porque el maniquí está muy, muy duro. Y esta fibra, pues, toma la forma del maniquí al final del día. Y vamos a pasar a lo que sería el cuarto y último caso que vamos a ver el día de hoy en nuestro pequeño taller. Bueno, en este caso, a diferencia de la última vez, en este caso volveremos a utilizar la hoja Miller Serre en su versión reutilizable, pero ahora lo utilizaremos con nuestra pantalla On Focus Advanced. Esto debido a que varios de los dispositivos ópticos que tenemos aquí en el Centro de Experiencia On Focus, pues son compatibles tanto con la pantalla Live como con la pantalla On Focus Advanced, para que de esta manera pues puedes llevar todo tu video ecosistema de manera adecuada. Aquí, doctora, le presto el dispositivo. Muchas gracias. Y le cambio el paciente. Cambiamos a nuestro pequeño paciente, por favor. Y les presento la guía que teníamos pendiente hace ratito. Ya la encontramos. Como les mencionaba hace un ratito, tomamos al pequeño por línea media y se introduce nada más la hoja y ahí ya se puede ver la epiglotis. Una vez que vemos epiglotis, introducimos el tubo endotraqueal y listo. Se retira sin complicaciones. Excelente. Pues la verdad, doctora Harumi, muchísimas gracias por esta plática. No sé si quiera dar un mensaje de finalización para todos. Claro que sí. Los invito a practicar, practiquemos. No nos casemos con lo que nos enseñaron los maestros, busquemos más allá y ofrezcamos siempre lo mejor para nuestro paciente. No siempre lo mejor
va a estar a nuestro alcance, pero bueno, tratemos de dar ese pequeño extra para tratar de conseguirlo, ¿ok? Y lo que es doctor Alfonso Riva Palacios, las intubaciones hasta el final se las debo, pero se las puedo subir si ustedes gustan en la página de Facebook. La intención de este pequeño taller era que no se vieran hasta el final, pero con mucho gusto yo se las subo, las tengo completas y para que las vean ustedes sin ninguna complicación, pues realmente son videos muy cortos porque son intubaciones cortas debido a la práctica. ¿Sale? Muchísimas gracias por su tiempo y su atención y los dejo con Gabo. Hasta luego. Pues bueno, chicos, la verdad es que yo creo que tuvimos una gran ponencia por parte de la doctora Jarumi, en donde nos mostró un poco acerca de la teoría de los videolaringoscopios, un poco de historia, y pues también pudimos tener una sesión práctica en donde pudimos ver un poco a prueba lo que son los dispositivos OnFocus. Muchas gracias, doctora Jarumi, por esta plática y por brindarnos esta atención. Les recuerdo, nos hacían varias preguntas en el chat, y todas estas preguntas trataremos de responderlas en nuestras páginas oficiales. Ahora por el tiempo y por la siguiente plática que tenemos, pues lo haremos de esta manera. Y recuerden que todos nuestros videos de intubación, tanto de los médicos que nos apoyan, pueden encontrarlos en nuestra página de Facebook o directamente también en nuestra página de YouTube, OnFocus o On Medical Group. OnFocus Global igual. Y bueno, siguiendo con este congreso, pues tenemos ahora lo que es la plática del doctor Juan Carlos Gutiérrez, el cual pues nos estará compartiendo la plática, lo aprendido hasta el momento, un análisis de 2020 y 2021 y sus perspectivas hacia el futuro. Creo que va a ser bastante interesante y para darles un poco de contexto, el doctor Juan Carlos Gutiérrez Martínez, egresado de la Universidad de Guadalajara, egresado del Centro Médico Nacional del Bajío, IMSS León, Guanajuato, y cuenta con entrenamiento en vía aérea por la Asociación Venezolana de Anestesiología. Miembro actual de la EVA Latinoamérica, socio fundador de LARSA México, adscrito al Hospital General de Zona número 1, IMSS Aguascalientes, miembro equipo médico de la Plaza de Toros San Marcos y Monumental en Aguascalientes, y cuenta con cursos de anestesiología regional con ultrasonido en la Universidad Autónoma de Madrid y un diplomado de anestesia regional con ultrasonido. Pues antes que nada, pues muchas gracias. Agradezco que me hayan invitado, como siempre, un gusto estar aquí. Y la iniciativa del doctor Alex Cornejo por hacer esta charla que inicialmente estaba contemplada como algo básico para los residentes que van a ingresar ahora apenas en nuestro país en febrero, perdón. Entonces, pues aquí estamos como siempre con mucho gusto para tratar de compartirles un poquito la experiencia. Y bueno, los saludo muy cordialmente desde la ciudad de Aguascalientes, en México. Veo que hay mucha gente conectada de muchos países. Aguascalientes es una pequeña ciudad que está en el centro del país, muy pequeñita, de las más pequeñas de México, y aquí es donde estamos laborando. Y bueno, ya como la doctora nos presentó un poquito de los algoritmos de las diferentes sociedades, quiero que quede en claro algunos conceptos que yo creo que ya muchos conocemos, pero es muy probable que los residentes que van a estar en de nuevo ingreso, pues aún no tengan familiaridad con esto, pero tienen que saber que conocerlo. Los conceptos y las definiciones de vía aérea difícil, según la ASA, que es un anestesiólogo entrenado cuando tiene dificultad en la ventilación, en la intubación o ambas. Puedes tener dificultad para intubar, para ventilar, o no poder hacer una o no poder hacer otra. Ventilación con mascarilla facial, cuando tenemos incapacidad para mantener una saturación arriba del 90%, a pesar de que nosotros estamos proporcionando un oxígeno al 100%, esto en un paciente que previamente tenía una saturación arriba de eso. Estamos hablando que si tu saturación basal es del 95 y después de que tú le hiciste la inducción anestésica, tu paciente no logras mantener una saturación arriba del 90%, pues estamos hablando que este paciente tiene una ventilación con mascarilla facial difícil. Intubación traqueal difícil es cuando nosotros utilizamos más de 3 intentos o más de 10 minutos para lograr una intubación. Y laringoscopía difícil, cuando nosotros tenemos una clasificación
que se llama Cormac-Lehane 3-4. Esto lo vamos a simplificar precisamente para los residentes de nuevo ingreso y para que entiendan de qué estamos hablando. Bueno, esta imagen es muy clara y yo, por ejemplo, esta imagen yo la presentaba mucho cuando me tocó dar las pláticas de vía aérea del paciente con COVID, porque pues prácticamente es lo que veíamos. Nosotros veíamos la imagen de nuestro paciente, pero nosotros con el simple hecho de verla, ya hay varias cosas que nosotros podemos evaluar. Podemos evaluar el nivel de conciencia, podemos evaluar el acceso nasal, podemos evaluar la dentadura, si es posible que el paciente abra la boca, podemos evaluar el Mallampati, podemos evaluar qué tanta apertura bucal tiene, podemos evaluar, aún pidiendo al paciente que abra la boca, la articulación temporomandibular, podemos ver la morfología de cuello, podemos ver si tiene un cuello ancho, corto, si es un paciente obeso. Entonces eso, con el simple hecho de verlo al paciente, a nosotros ya nos está dando muchas de las evaluaciones que nosotros tenemos que saber identificar. Y dentro de estas evaluaciones o test de evaluación, desde hace muchos años nos dicen que aunque tienen baja sensibilidad y especificidad, pues son test que tenemos que seguir haciendo de rutina. Y son test que nosotros vamos a elaborar estando enfrente del paciente, como el test de Mallampati, el de la distancia tiromentoniana, el de la mordida del labio superior, el de la distancia esternomentoniana, el Bellhaus-Doré, la circunferencia de cuello. Entonces, esto es algo que nosotros debemos evaluar y reevaluar y seguir evaluando, porque desde que estamos de residencia en el R1 es lo que nos cansamos de estar haciendo en las valoraciones preanestésicas. Y hasta ahora, y ya somos adscritos, pues las seguimos haciendo. Entonces, el Mallampati no es otra cosa que tú pararte en el frente del paciente, pedirle al paciente que abra la boca sin emitir ningún sonido y evaluar qué relación hay entre la lengua y las estructuras orales. Y les vamos a clasificar como grado 1, 2, y 3 y 4. El grado 3 y 4 es cuando tenemos un Cormac-Lehane, que probablemente se nos presente una vía aérea difícil. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, nosotros en el Mallampati 1, nosotros, ¿qué debemos de ver? El paladar duro, el paladar blando, la úvula, los pilares amigdalinos y la lengua. Eso es lo que deberíamos ver en todo. Pero desafortunadamente no siempre los pacientes es así. La distancia tiromentoniana, que como su nombre lo dice, es una distancia que nosotros tenemos que medir entre el tiroides y el maxilar inferior, y esta habitualmente debe ser mayor a 6.5 centímetros. Cuando esto no es posible, hay una clasificación que es más de 6.5 centímetros, entre 6 y 6.5, pero el que nos da un dato de alerta es cuando tenemos menor de 6.5 centímetros, y es cuando estamos hablando que hay una distancia tiromentoniana corta, y el paciente típico de esto es el paciente que tiene micrognatia, y yo creo que también ya muchos nos hemos encontrado con ese tipo de pacientes. Entonces se pide al paciente que extienda completamente la cabeza y se hace la medición que ya mencionamos. Eso es importante, la sensibilidad y especificidad. Como les digo, todos y la mayoría tienen una sensibilidad y especificidad baja. La distancia esternomentoniana es una distancia que se mide de la punta del mentón al hueco supraesternal. Esta habitualmente debe ser mayor de 12.5 centímetros. Si es menor a 12 centímetros, puede estar asociada con una intubación difícil. Obviamente nosotros vamos a ir evaluando cada parámetro y vamos a ir haciendo una conjunción de todos. La mayor sensibilidad y especificidad nos la van a dar el conjunto de todas las evaluaciones y no una evaluación como tal. Esta es la apertura bucal. La apertura bucal es una clasificación importante que, aunque tiene una sensibilidad baja, tiene una especificidad alta. ¿Por qué? Porque sabemos que si un paciente tiene una apertura bucal limitada, pues vamos a tener mucha dificultad para el acceso por la boca, o más aún cuando tienen alguna artrosis de la articulación temporomandibular que no puede abrir la boca, cuando tiene algún absceso, alguna angina de Ludwig que no le permite abrir la boca, pues nos va a ser difícil introducir un videolaringoscopio, un laringoscopio, un estilete por esa apertura bucal limitada. Y esta se clasifica igual en clases: clase 1 mayor de 3 centímetros, clase 2 entre 2,6 y 3, clase 3 entre 2,5 y 2,
Clase 4, cuando tenemos una apertura bucal menor de 2 centímetros. Entonces nos trabo un poquito. El movimiento cervical. El movimiento cervical es una evaluación muy importante que nosotros tenemos que estar al pendiente. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros hacemos una laringoscopía o no aplica para videolaringoscopía, tenemos que alinear 3 ejes, los ejes laringio, el eje oral y el eje faringio, que ya todos lo conocemos y que ya lo hemos visto desde que éramos residentes. Este tiene una sensibilidad baja, pero una especificidad alta. Entonces, si nosotros no podemos alinear esos ejes, es más difícil de que tengamos una buena alineación de los ejes y una distancia más dificultosa entre la boca y las cuerdas vocales. El desplazamiento mandibular, esa es una clasificación que habitualmente no la hacemos, una clasificación bien sencilla en la que tú le pides al paciente que su maxilar inferior lo saque hacia adelante, igual lo clasificamos en 3, grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Esto qué? Para evaluar la articulación temporomandibular, porque este es un movimiento que nosotros lo hacemos de una forma indirecta cuando hacemos una videolaringoscopía o laringoscopía directa. Mismo que es el de la mordedura del labio superior, que con los dientes inferiores trate de morder el labio de arriba. Es una evaluación muy sencilla de realizar con el paciente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues de que esto nosotros lo podemos estar reevaluando y reevaluando. ¿Por qué? Porque no es la misma el malapático que yo veo al que veo otro compañero. Entonces es muy probable que el paciente que llegue a nuestro quirófano ya tenga una evaluación preanestésica, pero eso tú lo tienes que corroborar con lo que tú ves. La circunferencia del cuello está claramente asociada cuando es mayor de 40 centímetros a una dificultad en la intubación. ¿Y esto qué es lo que nosotros queremos ver? Que cuando nosotros introducimos ya sea un laringoscopio o un videolaringoscopio, vemos esta estructura que está a mano izquierda, en el que nosotros podamos ver perfectamente la anatomía. Y dentro de la anatomía que nosotros debemos identificar, pues ya lo sabemos. La epiglotis, los cartílagos aretinoides, las cuerdas, y que se ve así de bonito, pero desafortunadamente no siempre es así, no siempre lo vemos así. En este caso es un Cormac 1 que todos quisiéramos ver. Este es un Cormac 2 en el que solamente se ve la parte posterior. Este es un Cormac 3 en el que nosotros podemos ver la epiglotis, pero el 3 se subdivide en 3A y 3B. El B es cuando tú con una hoja retráctil puedes levantar ese epiglotis y te puede exponer a un malapate, inclusive 1. Y a un Cormac 1. Y el Cormac 4 es cuando nosotros no podemos evaluar ninguna de las estructuras que nosotros tenemos que visualizar para la introducción del tubo endotraqueal. Y obviamente el 3-4 son las que más nos preocupan porque es la que nos pone a reto de qué es lo que vamos a hacer. Y esta clasificación que ya la mencionó también la doctora, que es importante, que ya no vamos a hablar mucho de ello, pero cuando un paciente hagan esta simple clasificación y vean que tiene más de 2 puntos, hay que consultar a un anestesiólogo experto. Y bueno, esto ya lo sabemos, o sea, esto no es algo nuevo, esto ya desde el 2011, el estudio de Reino Unido, el NAP4, que es el estudio asociado a complicaciones mayores relacionadas con el manejo de la vía aérea, nos dice que dentro de lo que ellos identificaron como complicación mayor, pues es el fallo en la intubación. Entonces nos pone a pensar por qué estamos fallando, por qué no estamos haciendo las cosas bien o qué nos está faltando para poder tener intubaciones exitosas. Así como la autora presentó algunos algoritmos de algunas otras sociedades, a mí me gusta mucho este algoritmo de la DAS, que es el de Reino Unido, y que es el que tiene mucha relación con el grupo de vía aérea. Inclusive estas guías son traducidas por la doctora Ceci Sandoval, la doctora Ireusés de Chile y mi tocayo el doctor Juan Carlos Flores, con la autorización de la DASH del inglés al español, y ya las podemos tener disponibles en la página de EVALab. En español y podemos tenerlas también en inglés, en el cual pues vamos a ir viendo dentro de mis planes qué es lo que yo voy a ir haciendo con mi paciente. En el plan A
el plan A recalca que cuando yo tengo que hacer una laringoscopía, ¿qué es lo que tengo que priorizar? Bueno, lo principal, y siempre nos debemos de meter en la cabeza que lo principal es la oxigenación. Recordemos que un paciente no muere por no intubar, muere por no oxigenar. Y si nosotros no le estamos proporcionando oxígeno, si nosotros no lo estamos ventilando y no estamos haciendo que ese oxígeno lleve hasta la membrana alveolo-capilar para que se dé el intercambio con la hemoglobina por CO2, entonces aquí sí nos vamos a meter en un problema. Se destacan las ventajas en la posición de la cabeza, como ya dijimos en rampa, se recomienda siempre la preoxigenación. Esto no debería estar como una recomendación, esto debería estar como una obligación. Todo paciente que ingrese a quirófano, nosotros debemos hacer una preoxigenación con una mascarilla facial que selle totalmente y que aporte una FiO2 al 100% durante al menos 3 a 5 minutos cuando así nos lo permita. Hay preoxigenación rápida y hay preoxigenación lenta, pero esto independientemente lo debemos hacer en todos los pacientes, así sean los pacientes de rutina. ¿Por qué? Porque sabemos que la preoxigenación pues nos da una reserva de oxígeno para cuando el paciente se queda en apnea y no se desature. Entonces, las técnicas de oxigenación apneica se recomiendan en pacientes con alto riesgo, y las técnicas de oxigenación apneica incluyen la oxigenación alto flujo, el que ya sabemos que por medio de un aparato que se llama Optiflow se pueden estar proporcionando oxígeno hasta 70 litros por minuto. Se enfatiza mucho en el bloqueo neuromuscular, no debemos estar peleados con el bloqueo neuromuscular ni con el relajante muscular. Recordemos que las mejores condiciones de intubación se dan con el paciente cuando está relajado. Y ahora pues ya tenemos la ventaja de que tenemos el antagonista, como el Sugamadex en caso del rocuronio o ecuronio. Se reconoce el rol de la videolaringoscopía en la intubación difícil, le están dando mucha prioridad a esto. Se recomienda un máximo de 3 intentos con laringoscopía más 1. ¿Y qué quiere decir más 1? Que siempre y cuando esos intentos vayan siendo diferentes al anterior que tú vienes haciendo. No tiene caso que tú estés haciendo intentos de laringoscopía haciendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Tú haces un intento nuevo, pero utiliza una pala, utiliza un estilete, utiliza un buggy, utiliza algo que te pueda ayudar a tener éxito. Y la presión cricoidea debe ser mejor liberada cuando la intubación sea difícil. Si vemos que nosotros estamos haciendo una maniobra de presión cricoidea y vemos que en vez de ayudarnos nos dificulta, pues la tenemos que eliminar. Dentro del plan B se dice desde el primer inicio, cuando tú no puedes intubar a un paciente, debes de decir y declarar: tengo una intubación fallida, no puedo intubar. Énfasis nuevamente en la oxigenación. Nosotros tenemos que oxigenar al paciente sea con mascarilla facial, con un dispositivo supralótico de segunda generación, y hacer un intento no más de 3 intentos en la introducción de un dispositivo supraglótico de segunda generación. Dice, cuando hacemos inducción de secuencia rápida, se debe liberar la presión cricoidea para facilitar la introducción del dispositivo supraglótico y que este se ancle en el esfínter esofágico superior. Y se dice que no se recomiendan las técnicas de intubación a ciegas a través de dispositivos supraglóticos porque tienen un alto índice de fallo, sino que si tú puedes hacer un intento a través de un supraglótico, deberías de hacerlo con un fibroscopio. Y bueno, cuando ustedes ven, pues, a veces hasta nos confundimos del tacto que hay en el mercado, de decir qué es bueno para nosotros, qué es bueno a lo que se adapta a lo de nosotros, qué es lo que yo quisiera tener en mi quirófano, el laringoscopio quisiera yo tener disponible en mi hospital inmediato para el caso de que yo usarlo ya sea de rutina o usarlo en un paciente que hice una laringoscopía y no puedo intubar. Y de los dispositivos supraglóticos que nos hace referencia el algoritmo, nos dice que los de segunda generación, porque ya sabemos que la característica que tienen es que tienen un acceso gástrico con el cual disminuye el riesgo de una regurgitación o de una broncoaspiración. Entonces, ¿qué es un dispositivo óptico o un videolaringoscopio como tal? Son dispositivos que nos permiten visualizar la glotis de forma indirecta porque la estamos viendo a través de una cámara, si no la estamos viendo directamente con nuestros ojos. Entonces tiene una ventaja que no necesitamos establecer una línea directa entre ojo y glotis y no se requiere la alineación de los 3 ejes que ya todos conocemos, el eje faringio, el eje laringio y el eje oral. Pero esto tiene sus ventajas comparado con la laringoscopía, y entre las ventajas que tienen es que técnicamente
Perdón. Técnicamente tiene una imagen más amplia, de alta resolución y mejor el grado de laringoscopía. Ahorita lo vamos a ver con imágenes. Es un procedimiento que ya estamos habituados, porque todos estamos habituados a hacer una intubación con hoja Mac o hoja Miller. Esto desde la residencia y muchos lugares se sigue haciendo. Sirve mucho para la docencia porque nos permite enseñar y ver con el residente y ver con todos los que están en la sala realmente lo que se debe de ver cuando nosotros hacemos una intubación. Manipular, que te hagan un burst, que te hagan un Selig y ver si realmente lo están haciendo correctamente. Las imágenes pueden ser utilizadas como investigación por los videos, para pláticas, para trabajos, para exposiciones, para todo lo que nosotros queramos. Comodidad para el usuario, tienes una postura más erguida, más cómoda, no es necesario arquear tu columna y castigar tu columna para hacer una intubación. Hay menos contacto directo con sangre, con secreciones, y ahora lo vimos, importante con los pacientes que teníamos que intubar que tenían COVID. Esto es lo que hacíamos con la laringoscopía. Pues yo creo que esta persona que está viendo aquí, pues se está imaginando lo que cree que el intubador está viendo, porque realmente pues no sabe ni si está viendo, ni no está viendo, ni si ayuda, ni si puede ayudar o algo. Entonces, recordemos cosas básicas de la laringoscopía. Requiere la alineación de los ejes, requiere una apertura bucal mínima, requiere un buen movimiento de la articulación temporomandibular, y la laringoscopía directa pues no tiene limitados a esta visión, que es una visión de 15 grados, una visión muy limitada. No es infrecuente a veces la falta de luz y la obstrucción del campo visual cuando aparte nosotros introducimos el tubo orotraqueal. Esa visión de 15 grados pues se nos va disminuyendo aún más. Sin visualización del extremo distal de la hoja, no vemos el extremo distal de la hoja porque la punta no sabemos realmente si está en la valécula, si está lastimando la epiglotis o alguna otra estructura, y como ya dijimos, pues se recalca mucho la importancia de los ejes. Y esto es un trabajo que no es nada nuevo, pero es ejemplifica mucho lo que pasa cuando nosotros hacemos menos de 2 laringoscopías y cuando hacemos más de 2 laringoscopías. Es un trabajo ya viejo, del 2004, pero del doctor Morton, pero yo sigo diciendo, ustedes en sus hospitales que tienen residentes o ustedes mismos, ¿cuántos intentos de laringoscopía se permiten hacer a su paciente? Bueno, este trabajo es bastante claro y nos dice que cuando tú haces más de 2, el riesgo de hipoxemia se incrementa, el riesgo de hipoxemia severa se incrementa, el riesgo de intubación esofágica, de regurgitación, de aspiración, de bradicardia y de paro cardíaco. Y esto se queda corto porque no solamente de paro cardíaco, puede haber un daño por hipoxia y sobre todo pues que nuestro paciente pueda llegar a morir por la hipoxia. Vean la diferencia. Aquí prácticamente uno ya no está en una posición erguida, ya tiene uno, en este caso que tengo la pantalla a un lado, y ya realmente si yo quiero que alguien me ayude, ya yo le voy a decir, ¿sabes qué? Ayúdame, y ve si me estás ayudando correctamente o no. ¿Cuáles son las ventajas que yo tengo a diferencia del laringoscopio? Pues muchas, hay muchas. Una excelente visión panorámica de laringe y estructuras circundantes. Estoy viendo todo lo mi alrededor. Iguala o mejora 1 o 2 grados la laringoscopía directa. ¿Qué quiere decir? Que si yo con la laringoscopía directa tengo un Coromac 3, es muy probable que con un videolaringoscopio tenga un Coromac 1 o un Coromac 2. Tiene luz LED, que es una luz fría. Tiene una visión en el extremo distal de la hoja. Ahí está la cámara y el foco, y ahí es donde nos está dando esta gran visión que no está limitada a los 15 grados. ¿Qué otras características tiene? No se necesita hacer tanta fuerza de tracción a la hora de hacer una videolaringoscopía. Esto es muy gentil y es menos traumatizante para el paciente. El tubo orotraqueal no te obstruye la visión, pero sí hay un momento que cuando tú introduces el tubo orotraqueal no lo estás viendo, con lo cual hay que estar al pendiente de que cuando tú lo metes, ver el tubo, y una vez que ya lo ves en la pantalla, dirigirlo. Permite efectuar el diagnóstico de vía aérea difícil, y si el ayudante nos ayude con un BUR o con un CORMAC cuando esto así se requiera.
Entonces está la diferencia, ¿verdad? En la laringoscopía directa vemos clara en la imagen de la izquierda, pues que cuando nos estaban enseñando, pues ahí estábamos pegaditos a nuestros escritos o escritas, y realmente a veces o veía uno o veía otro. Y el cambio con la videolaringoscopía, pues tú estás aquí a un ladito y estás viendo lo que realmente se está haciendo por dentro. Y todo el mundo está viendo lo mismo porque está enfocado en la pantalla. Entonces aquí les presento una intubación de un videolaringoscopio o focus, y vemos que realmente la intubación es bastante gentil, una intubación bastante clara, que ves en cuanto ya pasa el tubo las cuerdas, retiras tu guía, lo diriges y alguien más te puede estar ayudando, o inclusive uno se acostumbra a hacerlo solo, ¿verdad? Porque realmente es muy fácil poder hacerlo. Pero si alguien te ayuda a hacer esto, pues todavía está mucho mejor. Y bueno, ya sabemos que tenemos el biolaringoscopio en pacientes normales o habituales que no tienen proyectores de vía aérea difícil, pues ya vemos qué rápido lo podemos hacer. Pero también lo vemos en otros pacientes que tienen patologías agregadas de la vía aérea que nos esperamos que tenga algún grado de dificultad. Y que vemos como en este caso yo hago una intubación asistida, fue una de las primeras intubaciones que empecé a realizar, ayudada con el laringoscopio, y el laringoscopio no hace otra cosa que sostener la lengua, no hace una laringoscopía, sino que te sostiene la lengua para evitar que la lengua se caiga y obstruye el paso del tubo con el estilete, pero el estilete tú lo estás viendo. Esto focus nos permite hacer con el biolaringoscopio un focus y tener conectados los dos dispositivos al mismo tiempo. Tú haces tu videolaringoscopía y después te cambias de pantalla y ves lo que tienes en el estilete. Entonces es una gran ventaja que tiene un focus, a diferencia que no tienen otros dispositivos. Y bueno, yo les digo, ustedes, ¿cuánto se tardan en hacer una intubación con un biolaringoscopio? Obviamente esto se lleva un entrenamiento, y si tú lo estás haciendo con pacientes fáciles, vas a tener la habilidad para hacerlo. Pero si tú dejas un biolaringoscopio para utilizarlo con un paciente difícil, es probable que vayas a tener alguna falla. ¿Por qué? Porque si no estás habituado a utilizarlo, no vas a tener esa curva de aprendizaje que debemos de tener. Y así les demuestro en nuestros videos que se pueden hacer intubaciones tan rápido como la que yo ahorita llevo más rápida, es en 8 segundos. Mi promedio de intubación no pasa de 15 segundos. Entonces, y vean, son intubaciones gentiles, intubaciones rápidas, intubaciones sin traumatizar y pues muy amigables con el paciente, a diferencia de la laringoscopía. O sea, vean qué bonitos grados de Cormac tenemos, un Cormac 1, en el que pues dicen, hasta los mismos cirujanos dicen, pues así, con esa intubación solo cualquiera puede intubar, y yo los pongo a intubar a ellos y no se crean, no pueden intubar. Entonces no es cierto lo que dicen que cualquiera puede intubar. Y también presento unos casos de intubación con el estilete. El estilete también se tiene que tener un entrenamiento. Las primeras intubaciones con estilete no son fáciles, tienen su grado de dificultad, sobre todo porque cuando ya sabemos que en el paciente inconsciente la lengua cae a la parte posterior, y si tú quieres introducir el estilete por la parte posterior, pues se va a obstruir y no te va a tener una buena visualización. Para eso hay que hacer una tracción de la maxilar inferior y de la lengua para poder observar bien. ¿Y esto cómo lo tenemos este entrenamiento? Pues haciendo y haciendo y haciendo. Si nosotros tenemos un estilete y no hacemos intubaciones, pues eso se nos va a dificultar, porque veamos que realmente inclusive hacerlo con el bioestilete lo puedes hacer muy fácil. Vean, una intubación extremadamente rápida, y esto que te permite, inclusive en pacientes que tengan apertura bucal limitada, puedes introducirlo con la técnica retrovolar. Entonces vean que realmente no es difícil poder hacerlo, es muy sencillo poder hacerlo, pero si les soy honesto, hay que tener el entrenamiento y hay que tener la curva de aprendizaje en esto. Y la curva de aprendizaje primero se va a llevar a cabo en el maniquí. Una vez que tú ya dominas los aspectos técnicos del equipo, tienes que trasladarlo al campo clínico. Lo ideal es hacerlo con cadáveres, pero los cadáveres no siempre los tenemos disponibles. Entonces, hacerlo en el caso clínico, en el campo clínico, perdón, y estar haciendo
y haciendo y haciendo y haciendo. Porque las primeras intubaciones, sea con biolaringoscopio, sea con estilete, muchas veces van a fallar. Y aquí vemos, bueno, yo dije, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Que yo pueda hacer que mi dispositivo, mi estilete flexible, pase de una manera fácil sin utilizar un biolaringoscopio o sin utilizar una tracción. Pues están estas cánulas, la cánula Bama y la cánula de Ovasapiens, que son cánulas que se utilizan para intubaciones con el fibroscopio. Entonces a mí se me ocurrió la idea de utilizar una de estas cánulas para pasar el dispositivo a través de él y vi que efectivamente pues sí te ayudaba mucho. Te ayudaba mucho, ¿por qué? Porque te sostenía la lengua y te daba un campo visual prácticamente casi directo, no siempre. Inclusive esta técnica se mejora cuando hacemos un poquito de tracción mandibular, la epiglotis se jala un poquito y eso te permite exponer las cuerdas vocales y que tú puedas visualizar correctamente. Muchas veces esas imágenes que ustedes están viendo en las primeras intubaciones es lo primero que ven. Y a veces se desespera uno y dice, no, quita el estilete, mejor hago el laringoscopio. Eso nos va a pasar las primeras veces. Pero como vamos viendo los aspectos técnicos, vamos teniendo la habilidad, vamos viendo que la intubación va a ir siendo cada vez mucho más fácil y sencillo. Pero ahora viene el otro lado. Bueno, yo ya tengo mi equipo, yo ya tengo un biolaringoscopio, pero ¿por qué no puedo intubar? Si, por ejemplo, yo tengo un Cormac, como en el caso de este paciente, un Cormac 1, pero resulta que a veces cuando meto yo el tubo, pues el tubo se me va para abajo, o está chocando, o no lo logro introducir hacia las cuerdas, hacia donde yo tengo que introducirlo. Entonces, ¿por qué? Si yo tengo un Cormac 1, en teoría, me debo de ir para allá. Bueno, hay varias situaciones que nosotros debemos entender y conocer cuando nosotros hacemos esto. Uno es que tú muy probablemente introduzcas muy profundo el biolaringoscopio y que veas como si fuera un Cormac 3. Entonces, cuando tú metas un tubo con esta visualización, con este Cormac, irremediablemente te vas a ir al esófago. Eso se puede corregir con retirar un poquito el biolaringoscopio, tener un Cormac 1 y introducir el tubo orotraqueal. Entonces, con una maniobra bien sencilla. Otra, ¿por qué? Puedo estar yo teniendo también un Cormac 1, pero puedo estar chocando con los cartílagos aretinoides. ¿Y esto por qué va a ser? Porque muy probablemente yo esté también muy profundo. Esa puede ser una opción. La otra, porque no le haya dado suficiente curvatura a la guía o que no haya utilizado guía para introducir el tubo orotraqueal. Todas las biolaringoscopías, acuérdense que el eje que tiene es una visión de 60 grados. Entonces, todos los biolaringoscopios deben ir montados con una guía o con un estilete, que un focus te lo permite. Y esta que también pasa más o menos frecuente. Y digo más o menos frecuente, que dice que yo introducí mi video, pero al momento que estoy ahí, se empaña y tengo esta imagen, que realmente es una imagen que no me deja ver absolutamente nada. Y esto es algo muy simple y sencillo de corregir. Con el simple hecho de dejar encendido el aparato por lo menos 1 o 2 minutos, hace que la lente se caliente y que te evita que se empañe al momento de introducir esto. Y bueno, hay otros usos que yo los llamo usos no habituales, porque son usos que me ha tocado utilizar y ver que el biolaringoscopio no está diseñado para hacer esto. Y dentro de los usos no habituales es este caso de una paciente de 60 años que estaba comiendo su pollito muy sabroso, pero que a la hora que se da cuenta, una de las partes del pollo se incrustó en la parte inferior de los aretinoides, ¿sí? A poquito arribita del esófago. Entonces, el otorrino dijo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Le voy a introducir intúbala, le voy a introducir el fibroscopio ese rígido grandote que anclan en el tórax y vamos a retirar ese cuerpo extraño. Le digo, no, dame oportunidad de hacerlo con el biolaringoscopio, a ver si tenemos éxito. Entonces, efectivamente, ¿qué fue lo que hicimos con esa paciente? Hice una biolaringoscopía con una hoja de maguir
retiré el cuerpo extraño. Primero estaba incrustado totalmente, entonces no salía al jalarlo y no podía jalarlo porque si yo lo jalo voy a desgarrar todo. Voy a desgarrar todo esto que es mucosa y le voy a producir un sangrado. El paciente no está intubado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bien fácil. Hay que retirarlo primero de un lado, del que está incrustado, perdón, y después jalar hacia el otro lado, como lo vamos a ver ahorita en la imagen. Este es un video que no está editado. Es el video de real, inclusive nosotros vemos que las cuerdas se están moviendo. Tú agarras tu huesito o espina o lo que creas que se haya atorado ahí. Primero lo jalas para un lado, después desincrustas el otro lado y te lo traes hacia la parte de afuera. Entonces, de esto. Y otro es colocación de sondas que a veces son difíciles de introducir. Entonces, esta es una sonda nasoyeyunal. Generalmente yo hago introduzco el laringoscopio, pero intento ver el biolaringoscopio, pero intento ver el esófago, levantar por debajo de los aretinoides y colocar, en este caso es una sonda nasoyeyunal. A veces yo una de las cosas que batallo a veces es para colocar las sondas nasogástricas cuando el paciente está intubado, aunque las sondas estén congeladas y estén rígidas. Entonces, esta es una forma que yo he visto que es más fácil de poder colocar una sonda nasogástrica sin necesidad de estar haciendo intentos. ¿Ya? Entonces ven que la colocación es una colocación muy gentil, una colocación muy facilita porque prácticamente estamos viendo el esófago. Entonces la guía no se va a atorar, no se va a regresar, se va a ir directamente la sonda hacia el esófago hasta el duodeno para que el cirujano la acomode donde debe de ir. En este caso son pacientes que ya saben, los pediátricos que agarran monedas y se las echan a la boca. Este paciente, yo previamente lo valoré con una radiografía y vi que la moneda estaba acentuada y fija en el esfínter esofágico superior. Entonces se hizo una inducción primero inhalatoria, se le toma su vía venosa. Una vez que se le toma la vía venosa, se va con ketamina, ketamina y un poco de fenta, y buscamos la moneda, y realmente vemos que el primer intento, veo que la moneda está en el esfínter esofágico superior. Entonces, igual, intentar retirarla con unas pinzas McGill pediátricas, y pues no resultó. Inclusive hemos hecho varios casos de retiro de monedas con videolaringoscopio en niños, porque esto es muy común que pase en niños. Ya el gastroenterólogo pues estaba avisado que si era necesario pues, entrar con el endoscopio y retirarlo, pero pues realmente vemos que esto es muy inofensivo, o sea, es muy inocuo, no se necesita tener intubado al paciente para poder realizar un procedimiento de estos. Y bueno, lo ideal es que tuviéramos un carrito todos como este que yo tengo, y no lo digo por presunción, lo digo porque es un carrito que yo durante 10 años logré hacer, que era mi sueño tenerlo, y que es un carrito que está disponible para mí y en mi hospital para muchos de mis compañeros, pero desafortunadamente no es así, al menos en nuestro país y en los hospitales públicos e inclusive algunos privados no tenemos unos carros de vía aérea armados así. Entonces, volviendo un poquito al algoritmo de la DAS, bueno, si yo en el primer intento, yo hago un intento desde el primer inicio con un estilete o una hoja de videolaringoscopio, es muy probable que tenga mayor éxito en mi primera intubación traqueal. Pero si esto no es así, OnFocus lo que te permite es que está en desarrollo una mascarilla laringea de segunda generación, videomáscara. ¿Por qué? Porque se conecta a la pantalla y te permite visualizar y te permite hacer una intubación a través de ella. En México todavía no la tenemos, pero esperemos que próximamente esté. Y bueno, recordamos que, como dice el algoritmo, que el plan B, la prioridad es mantener la oxigenación, introducir un dispositivo supraglótico e intentar hacer una intubación a través de él. Pero que dijimos que no una intubación a ciegas, sino una intubación guiada. Entonces nosotros tenemos una videomáscara laringea en la que nosotros podemos introducir un tubo y estamos viendo la intubación en nuestra pantalla.
Y si esto no es así, bueno, si yo puedo llegar a un plan en el que yo no puedo intubar, no puedo ventilar ni con supraglótico ni con mascarilla facial, irremediablemente voy a llegar a una situación que se llama no oxigenable y no intubable, en la que ya tengo que hacer un acceso frontal de cuello. Pero ¿qué les parece si este acceso frontal de cuello pudiera tener alguna cámara incrustada aquí, en el que realmente tú veas que cuando haces el acceso está realmente la tráquea y veas que realmente estás donde debes de estar? Y que es todavía lo mejor, que tú lo puedes visualizar en una pantalla. Y otra cosa todavía muy buena es que tú lo puedes llevar en una mochila a donde tú vayas, excepto cuando te bajas en el estacionamiento y dejes tu mochila. Pero si te vas a un hospital, te vas a otro hospital, puedes llevar tu mochila, ahí llevas prácticamente todo el carro de vía difícil en tu mochila. Entonces es una cosa que aún falta en desarrollo de un Focus y que yo creo que tienen que hacerlo más a futuro. Pero sería genial que tuviéramos todo en una mochila y que esa mochila la transportáramos a donde necesitáramos ir, de una manera muy práctica. Entonces esto sería muy padre. Y eso es lo que nos permite un Focus, que no nos permite otros dispositivos. Mira, el Focus Advance tiene esa característica. Aparte de que no hablé porque no tocó ese tema, pero que también aparte tiene la ventaja de poder tener tubos de doble lumen con cámara incluida, que realmente veas si estás ocluyendo el bronquio derecho o el bronquio izquierdo. Y tú lo estás viendo en tu pantalla realmente si está bien ocluido o no. Y bueno, pues aquí les dejo con un poquito de la experiencia que hemos tenido al paso del tiempo con este dispositivo, que nos ha ido bastante bien. Hoy uno de mis compañeros, la doctora Garibay de acá de Aguascalientes, se me hace muy curioso porque le pregunto, doctora, ¿cómo va usted con su dispositivo? Y ella me responde de esta manera. Ella me dice, es la mejor inversión que yo he hecho, nunca me arrepentiré de haberlo hecho. Y dice que hasta este momento ella no ha tenido ninguna vía difícil desde que está utilizando el videolaringoscopio. Entonces, ¿qué quiere decir? La seguridad que nos da. Yo les digo, es como si ustedes invirtieran en un cateterismo. Hagan de cuenta que ustedes están pagando su cateterismo con su videolaringoscopio. ¿Por qué? Pues porque sus coronarias van a estar dilatadoras, si no se van a estresar, ¿sí? Su corazón no va a sufrir. Si ustedes tienen los elementos para hacer frente a un paciente de vía difícil, pues irremediablemente que ustedes van a estar tranquilos. Ven cómo todas las intubaciones con este tipo de dispositivos son intubaciones muy gentiles, muy tranquilas, inofensivas y libres de trauma. Bueno, pues por cualquier cosa, yo aquí dejo mi número de celular y dejo mi correo para, si ustedes quieren que comparta algunos de los videos que presenté aquí, con mucho gusto se los podemos compartir y se los podemos hacer llegar. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues estamos en la mayor disposición de ayudarlos. Les mando un saludo muy cordial desde mi ciudad, Aguascalientes, México. Le agradezco mucho que hayan tenido la intención y que hayan tenido el tiempo de estar conectados un ratito aquí con nosotros. Muchas gracias. OnFocus, the Airway Video Ecosystem. All the time, all the patients, all in one.